vosotros oigo las voces de tantos otros que como tú llegan cantando el mismo sueño, el mismo anhelo de libertad. Izquierda Unida, somos tú y yo. Cuando tus sueños, cuando mis sueños son de los dos. Izquierda Unida, somos la voz que canta y pide y que canta y quiere un mundo mejor. Compañeros y compañeras en general, compañeros y compañeras de empresas en crisis de Cádiz, bienvenidos y gracias por estar aquí en esta concentración, hoy en defensa de lo público, en defensa de lo público y en defensa del empleo. La lucha continúa. Vamos a hacer hoy la siguiente ronda de intervenciones. A continuación intervendrá el compañero Manolo Gómez. Después intervendrá el compañero Miguel Abreu, de Acción Sindical de UGT, y después cerrará el acto el compañero Manolo Ruiz. Perdonad el sonido, pero en fin, es lo que tenemos. Y de momento, menos mal que tenemos esto. Mirad, cada día podemos sentir cómo el capital se sigue choteando de los derechos generales de los trabajadores. De los derechos que tanto y tanto trabajo y tanto tiempo ha costado conseguir. La última, la del CAE este de la bolsa. Ese, al fin y al cabo, lo que viene a decir es lo que está pasando, ¿vale? Que hay muy poca vergüenza en el mundo y que la crisis la aprovechan unos pocos. Y los gobiernos sometidos tras la posesión de los mercados y los gobiernos conservadores, sin ánimo siquiera para luchar contra ellos, al final lo que aplica son recortes. Se está viendo día a día una política peligrosa. Al final del túnel, al final de todas las desgracias de desempleo que se están produciendo, de hipotecas sin pagar, de casas quitadas por trabajadores, resulta que lo que va a tener la culpa somos nosotros. Por tanto, y de ahí nuestra rebeldía y nuestro mantenimiento de la lucha. Compañeros y compañeras, lo que quiero trasladaros es la importancia de la manifestación del día 6 en Cádiz. Tenemos que llenar Cádiz. La gente de la fábrica que está en activo tienen que mover el culo. Los siguientes, por desgracia, serán ellos, los que ya han sido víctimas de la osadía del capital y de la ineptitud de los gobiernos, o la poca eficacia de los gobiernos. Tenemos que defendernos unos a los otros. No hay cuartel, tenemos que defendernos los que aún podemos, los que estamos vivos. Tenemos la obligación moral, la obligación política y sindical de defender el futuro de los nuestros, que es la primera vez en la historia que está en juego, que es la primera vez en la historia de la humanidad que no estamos seguros de que el futuro de nuestros hijos sea mejor que el nuestro.
Y eso ya de por sí es una gran pena. Compañeros y compañeras, ánimo, la lucha continúa. Compañeros y compañeras, hace un año, el 29 de septiembre del año pasado, estábamos miles de trabajadores y trabajadoras en este país secundando una huelga general que quería hacer frente a unas políticas que desde hace ya tiempo se vienen siguiendo por parte del gobierno de la nación. Hoy se cumple ese año y seguimos en la calle. Hoy, la semana pasada, la anterior de la anterior, el 6 y lo que haga falta. Compañeros, hoy yo creo que son pocos ya los que dudan de lo que entonces veníamos diciendo, que no eran medidas aisladas, que nos quieren hacer ver que son medidas aisladas, cuando lo que hay en el fondo de todo esto es un ataque sin precedentes a un modelo de sociedad, la del estado del bienestar, que mucho trabajo ha costado a los trabajadores y a las trabajadoras desde hace muchos años ganar. Porque ese estado del bienestar no supone más que el compromiso irrenunciable que debe tener el Estado para garantizar que los servicios públicos lleguen al conjunto de la ciudadanía y fundamentalmente a los que menos tienen. Y eso es lo que hoy está en juego. No son medidas aisladas, son querer acabar con un modelo que hasta ahora había venido presidiendo las relaciones económicas y laborales a lo largo de toda Europa. Mirar, frente a ese modelo hay otro modelo que es el que nos quieren imponer. No nos creemos cuando dice que son medidas que no tienen componente ideológico. Lo tienen y mucho. Lo que pretenden es instaurar un modelo en el que con ese enunciado de menos Estado se procure fundamentalmente suprimir las ayudas sociales, suprimir la protección social, suprimir la enseñanza pública y gratuita y suprimir el servicio de salud universal y gratuito. Eso es lo que se pretende, cambiar el modelo anterior por este modelo basado en el menos Estado, no en la solidaridad con los que menos tienen, sino en el sálvese quien pueda, que es lo que ha venido presidiendo las políticas neoliberales en Europa y en el mundo desde hace mucho tiempo. Esto no es nuevo, ya lo planteaba Reagan, ya lo planteaba Thatcher hace mucho tiempo, y ahora resulta que con la justificación de la crisis han aparecido alumnos muy aventajados. Y los que pretenden que hoy ya no es necesario el Estado, que son los mercados sin regulación los que tienen que hacer frente a las necesidades de los ciudadanos, están mintiendo, porque ese sistema es injusto. Ese es un sistema que crea bolsas de pobreza en las que cada vez los más pobres son más pobres y los más ricos son más ricos. Y no quieren tener ningún tipo de solidaridad. Y sálvese, repito, quien pueda. Y ese es un modelo que no garantiza para nada la justicia ni la prosperidad, ni atiende a los que menos tienen. Porque los que menos tienen no es una concesión graciosa, es que hay que devolverle mediante servicio el mucho dinero que con sus años de trabajo han venido aportando a las arcas públicas. Eso es
el fundamento de un modelo y de otro que hoy están enfrentados. Y ya está bien de ese mantra, de esa soniquete continuo de que es que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. ¿Quién ha vivido por encima de sus posibilidades? Ya está bien de decir que es que no nos podemos permitir lo que hasta ahora habíamos tenido en cuanto a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Mirad, el estado del bienestar surge como un acuerdo impuesto por una correlación de fuerzas en las que los sindicatos y los partidos de izquierda, mediante la lucha, consiguieron una serie de mejoras. Y en ese acuerdo intervenían, además de los trabajadores que se comprometían a pactar las rentas salariales, tenían que participar los empresarios mediante la reinversión de sus ganancias en la empresa y en la formación de sus trabajadores para hacer la empresa más competitiva y crear más riqueza. Pero había otro componente que era el del gobierno, que tenía que comprometerse y se comprometía a hacer una política fiscal basada en que el que más tiene más paga y luchando contra el fraude fiscal para con esos ingresos devolver a los ciudadanos mediante servicios sociales, servicios como el de la educación y el de la salud gratuito, el reparto de la riqueza de los que unos habían llevado más y la otra parte era justo que se llevase al menos esa parte. Y ahora que se acabe, porque dicen que es imposible sostenerlo. No, lo que ocurre es que de ese pacto, de ese acuerdo, se han salido los empresarios diciendo que no reinvierten sus ganancias en la empresa, que no forman a trabajadores porque ni siquiera ya van a ser fijos. Se ha salido de ese acuerdo los gobiernos cuando dicen no vamos a afrontar el fraude fiscal porque espanta al capital, no vamos a afrontar una política fiscal progresiva porque eso en definitiva no tiene mucho sentido. Cuando se falta ese acuerdo por dos partes y se quiere hacer que solo una parte sea la que sostenga el estado del bienestar, es cuando esto se hace imposible. Pero no porque sea imposible, sino porque algunos, optando por otro modelo, han decidido que esto sea imposible. Pero por eso nos tienen enfrente, porque otra política es posible y es la que se les está planteando, porque resulta llamativo que sean ya escandalizados los propios empresarios, los propios ricos del mundo los que digan, por favor, queremos pagar algo más de impuestos, porque resulta absolutamente ridículo la situación a la que se ha llegado. 4.600.000 millones de euros se le ha dado solo en Europa al sistema financiero y ahora dice que no quiere devolver en forma de crédito ni una parte miserable de ese dinero. Y no hay nadie por parte del gobierno que quiera imponerle la obligación de contribuir, y no con aislados impuestos, sino con lo que es el diseño de una política distinta que sostenga lo que hasta hoy venía siendo y que se puede sostener. Y esa es la lucha a la que hoy estamos enfrentados. No son mejoras sueltas, no son recortes sueltos, es un ataque frontal y sin precedentes al estado del bienestar. Y para ir terminando voy a hacer referencia a algunas cosas que forman parte de lo que yo llamo el mito urbano en relación a la función pública y los funcionarios. Mirad, en este país hay más funcionarios de la cuenta, porque en definitiva el funcionario público, ¿a qué se dedica? A trabajar en servicios que el ciudadano necesita. Mirad, en España la proporción de funcionarios respecto al número de habitantes es de un 5,6%. En los países que se dicen modelos a imitar, el caso de Finlandia, el número de funcionarios son el 12,6% de esa misma población. Y no son cifras
diríamos que inocente, tiene su sentido. En Finlandia, el número de funcionarios es un 10,6%. Significa que por cada ciudadano, por cada funcionario, se atiende a un número de ciudadanos ahí. En España ese número es menor, mucho menor. Por tanto, estamos muy lejos de justificar el por qué se quiere hoy acabar con los funcionarios públicos, porque detrás de eso lo que se está haciendo es acabar con los servicios públicos. ¿Sabéis que el 43% de los funcionarios se dedican a prestar su servicio en la educación y en la sanidad? ¿Sabéis que de ese número de funcionarios un 40% para nada tiene garantizado el trabajo de por vida, como se viene diciendo siempre? ¿Sabéis que la horquilla salarial que tienen va de 900 euros a los más llamativos que puedan ser 3.000 euros? Esas son las condiciones en las que desarrollan su trabajo los públicos. Y mirad, para ir terminando, se quiere acabar con la sanidad pública. La sanidad pública se acaba con ella cuando se empiezan a lanzar mensajes como el copago, diciéndole al ciudadano como no es posible sostener esto porque no se ha querido hacer una política capaz de garantizar ingresos. Se le dice al ciudadano que una parte, aunque poca, la vas a tener que pagar. Y mira, te vamos a entregar una factura para que veas, de la forma paternalista más escandalosa del mundo, para que veas lo que cuesta la intervención que te hemos hecho y lo poco que te cobramos, que no te cobramos nada. ¿Te parecería aportar algo de esto? Cuando ahora se le dice a la gente no se le pagan a la farmacia y la gente que pague la totalidad del precio y luego reclame. Cuando se cierran centros de salud y plantas de hospitales que aumentan la lista de espera y lo que hacen es empeorar ese servicio y hacer que la gente recurra a seguros privados. Cuando en la educación se empieza a plantear que a lo mejor todo el periodo gratuito no tiene por qué serlo. Cuando se plantea, y ahí está la necesidad de que a lo mejor no es tan necesario porque es un desperdicio que un profesor por 25 alumnos se dedique a la enseñanza. En Madrid, en los 10 años de gobierno de Esperanza Aguirre, el número de los centros públicos ha aumentado en 300 y el número de los centros privados concertados ha aumentado en 850. Y hay desgravaciones de 900 euros por familia cuando quieren llevar sus hijos a la enseñanza privada y a la enseñanza concertada, que es dinero que se les da con los impuestos que pagamos nosotros. Es un escándalo, es un escándalo. No, y vuelvo a mi cantinela, no son medidas aisladas. Es algo muy pensado para acabar con un modelo de sociedad en el que no impere la solidaridad, en el que no se les exija más a los que más tienen, sino que se les siga apretando el cinturón a los que ya no tienen más agujeros donde ponérselo. Por eso es por lo que hoy estamos aquí llamados a decir que igual que dijimos el 29 de septiembre, igual que venimos diciendo, otro sistema es posible, porque además es justo y porque además nosotros vamos a hacer que sea realidad. Y yo con esto termino y adelante, compañeros. Buenos días, compañeros y compañeras. Antes de nada, aparte de hablar de la parte pública, quisiera un poco tener unas palabras para los compañeros de las empresas privadas en conflicto. Cuando alguien escucha que una empresa privada está en conflicto, siempre hay alguna persona, que no voy a llamar compañero porque no es compañero quien dice eso, una persona que dice esto es de una empresa y como es de una empresa a mí no me afecta, esto es de otra empresa y como es de otra empresa a mí no me afecta. Pues no, compañero y compañera, lo que nos afecta a un trabajador o a una trabajadora aquí en la provincia de Cádiz nos tiene que afectar a todos.
Así que antes que de hablar de la parte pública, como siempre, un apoyo a los compañeros de las empresas en conflicto. Y en cuanto a lo público, a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice, no es que los funcionarios, es que lo público no solamente es para los funcionarios. Yo hace poco además tuve una suerte que la pusieron, una película en la tele, porque el modelo de público que nos quieren llevar es el modelo de Estados Unidos, en donde prácticamente el Estado no hace nada, y más en la sanidad. Y no sé si habéis visto la película John Cook, que es un hombre que secuestra un hospital porque a su hijo no lo operan del corazón. Bueno, pues ese es el modelo al que quieren que vayamos, según parece. Un modelo en el que si un niño está enfermo del corazón y su padre no tiene dinero para pagarla, pues que se muera, pobrecito, porque además la directora del hospital le dice, lo siento, se va a morir. Pudiendo curarlo, lo siento, se va a morir. Y yo creo que es un modelo en el que no podemos seguir. Y también es un modelo, nosotros tenemos que seguir el modelo de la educación en Estados Unidos. La educación en Estados Unidos produce que en los colegios en los colegios públicos tenga que haber hasta detectores de metales. Se están gastando ahora más dinero en detectores de metales y en seguridad dentro del instituto del que se gastan en profesores. ¿Por qué? Porque han llegado a un modelo en el cual la educación es mínima, brilla por su ausencia en la parte pública y crean a los ricos y a las personas con más dinero escuelas privadas, colegios privados y universidades carísimas, y para el que no tenga dinero que se busque la vida como pueda. Entonces hay una frase que escuché hace no mucho que dice que el cierre de colegios provoca violencia, provoca pobreza y sobre todo, que es lo que le interesa a los partidos políticos, provoca borregos, gente que le sigan sin tener que preguntarse nada. Entonces todo lo que sea que nuestros servicios públicos se bajen, no quiero ni siquiera pensar en lo que sería un modelo como el de Estados Unidos, como he dicho, de sanidad. Todo lo que sea que los médicos tengan más horas para trabajar y menos salario, todo lo que sea que los profesores tengan que tener más niños por clase, todo lo que sea que se perjudique nuestro sistema de bienestar social, nos perjudica a todos y a todas, porque todos y todas, al fin y al cabo, somos la parte trabajadora de la sociedad, y la parte trabajadora de la sociedad es la que necesita siempre más Estado. Y yo no voy a entretenerme mucho más, muchas gracias. Bien, compañeras y compañeros, agradecer vuestra presencia en esta movilización, que el que estemos aquí en la puerta de la subdelegación del gobierno tiene que ver también con las reivindicaciones que habíamos acordado para hoy 29. Es una suma de todo, indudablemente, lo que hicimos el 14, el 21 y hoy 29. Pero hay algo que nos une: los conflictos, la situación de la sociedad y también lo público. Y por eso plantear esta movilización aquí significa recordarle a la máxima autoridad que tiene el gobierno central en la provincia de Cádiz que es necesario que de una vez por todas comience a tener en cuenta la opinión y la posición de la sociedad respecto a los temas que hoy nos atañen. Y tenemos que trasladarle de manera abierta. En primer lugar, no puede seguir esta administración, aunque haya sido capaz ya de convocar nuevas elecciones generales, seguir machacando a la clase trabajadora y a los colectivos más desfavorecidos. Nos parece que es un flaco favor a los que más han dado por este país, a los que a partir de ellos y de ellas se va generando la riqueza, y siguen y continúan y siguen jactándose de que si es posible, hasta el último día van a seguir haciendo cosas por este país. ¿Pero qué cosas? Cosas que castigan siempre a los mismos. Pues en ese escenario tenemos que decirles no, y es necesario que vayan tomando nota. Además, ellos que han sido los artífices, los actuales gobernantes de una reforma laboral que ha venido a precarizar, que ha venido a debilitar más el movimiento obrero, la clase trabajadora y las relaciones laborales, no se encuentran legitimados para hablar en términos de que tenemos y estamos en el camino de solucionar los problemas de este país. Nos parece totalmente injusto. Y aquí se han dicho ya algunas cuestiones por los compañeros que han precedido en la palabra, en torno a las decisiones que ha ido tomando el gobierno. No se puede seguir haciendo una política fiscal en contra de los intereses de este país. Una política fiscal que ni es progresiva, ni es justa, ni es equitativa. Aquí hay una parte muy importante, por una parte y por otra, por lo de arriba y por lo de abajo, donde hay un fraude fiscal tremendo e inmenso. Y sin embargo, toda la política se ha centrado en los gastos, recortes, recortes y recortes. Pero recortes que afectan al empleo y afectan a la calidad de vida. Afecta a la calidad de vida porque están yendo a lo fácil, a lo concreto, a recortar salarios,
a recortar prestaciones sociales, a recortar sanidad y a recortar enseñanza. Y esos son pilares que si lo ha construido alguien, lo ha construido la clase trabajadora, la sociedad que más ha entregado y más ha sacrificado por este país. Los de arriba, nada en absoluto. Han sido conquistas arrancadas desde abajo, desde los convenios, de la movilización en la calle y desde el día a día en los diferentes espacios y estadios donde lo hemos tenido que mover. Y eso es lo que están haciendo actualmente. Y se niegan no solamente a hablar de la política fiscal que castiguen o por lo menos comiencen a pagar algo más los que más tienen, los ricos de este país, los ricos de Europa, sino que además permiten una economía sumergida en unos límites que desde luego rayan en lo escandaloso. El 30% del PIB de nuestra economía se mueve en la economía sumergida. Eso es un fraude a la sociedad, evita los ingresos para poder equilibrar la situación tan difícil que puede tener la tesorería de un país, pero además es que castiga brutalmente a los trabajadores y las trabajadoras. Quien desgraciadamente se ve en la obligación de moverse en la economía sumergida no está generando derechos de futuro, derechos de ningún tipo. Y bien lo sabemos todos y todas las que estamos aquí presentes. Somos delegados y delegadas, la gran mayoría, o compañeros y compañeras en conflicto, en huelga, que desgraciadamente es lo único que nos sobra en esta provincia. Pero tenemos que trasladarla al resto de los compañeros y compañeras, y seguro que me estoy repitiendo en lo que he dicho en otros actos, pero es fundamental. Esto no es una pelea de élite, esto no es una pelea de quienes estemos al frente de organizaciones o seamos delegados o delegar las empresas. Es una pelea profundamente ideológica, lo decía el compañero Manolo. Aquí lo que está en juego es el modelo social de este país. No nos confundamos. Lo demás tendrá solución antes o después. Los conflictos terminaremos perdiendo, empatando o ganando algunos. Pero lo que hay en la pelea ahora mismo, que lo ha planteado el gobierno y quien aspira a sucederlo, el Partido Popular, es una pelea ideológica. Nos están disciplinando día a día a que es posible vivir con otro modelo sanitario, con otra educación, donde la educación pública quede para los guetos, para los inmigrantes y para los que no tengamos recursos para poder llevarlo a colegios privados o colegios concertados. Ese es el escenario en el que nos encontramos. Y la sanidad igual. No es decir que se pague 1 euro, se pague 40 céntimos o que se aporte algo de principio. Es comenzar a concienciar a la sociedad de que el modelo nuestro es inviable. Y no es inviable, es totalmente viable. Y lo que tiene que hacer esta administración y la que venga es comenzar a trabajar profunda y seriamente en términos de ingresos. Entonces no es lo mismo. Y por eso se privatiza. Y por eso se crea mala opinión sobre lo público, de manera interesada. Y a eso hay medios de comunicación importantes que juegan para políticas de derecha. Y desgraciadamente, el partido actual, con su nombre, Partido Socialista, está haciendo política de derecha. Y ahora viene el problema de futuro, problema serio. ¿Qué hacemos el 20 de noviembre? Indudablemente, cada uno piensa con la suya, cada uno tiene su tiempo de reflexión y seguro que lo estamos pensando. Pero desde luego, el castigo no pasa por la derecha. El castigo a quien lo está haciendo mal no pasa por la derecha, ¿eh? No nos confundamos. Podemos comenzar a decir que si lo hace el sucedáneo, que mejor lo haga el original. Pero tanto uno como otro van a aplicar políticas de recorte. El BOE es una herramienta muy peligrosa, muy potente, y a partir de ahí se comienzan a definir qué pasa en la sociedad, mientras el resto de los trabajadores y trabajadoras estamos en la pelea concreta, en la pelea de defender el empleo, defender la dignidad o defender unas condiciones de trabajo determinadas. Y la clase empresarial, y voy terminando, la clase empresarial que juega a decir yo quiero estar, quiero discutir, quiero aportar para salir de esta crisis, lo que hace decir la frase, hacerse la foto e inmediatamente se quita de en medio. Y la mayoría de los conflictos que hay abiertos desde la iniciativa privada son porque no son momentos de ganar dinero y sobra todo. Y quieren una clase trabajadora desmovilizada. Y quieren una clase trabajadora donde la necesidad del empleo les obligue a aceptar condiciones por debajo de los convenios, a aceptar de regularse. Y ese es un problema de futuro. Es un problema de presente para los que tenemos, pero de futuro, porque detrás nuestra van a venir generaciones que necesitan también de condiciones de trabajo y nos toca defenderlas. Lo mismo que otros compañeros y compañeras en el tiempo han mejorado esta situación, han logrado buenos convenios y que las normativas laborales se vayan ajustando a derecho, nos toca defenderla y ahí tenemos que estar. Por eso la primera trinchera de defender lo concreto es en la empresa y por eso de agradecer
compañeros que están aquí en conflicto, como pueden ser los de Visteón o los de Polanco, o las concesionarias o empresas públicas de los ayuntamientos, está pasando en Jerez, puede estar pasando en La Línea, están pasando en muchísimos ayuntamientos, es necesario defender esos criterios, esos derechos conquistados, no desde el individualismo, sino desde la colectividad. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que aunar posiciones en lo político, en lo social, porque esto no se va a ganar desde una batalla partidista, se ganará desde una batalla colectiva, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Cualquier movilización que contemple, que contenga que estas reivindicaciones del mundo del trabajo son nuestras, tenemos que apoyarlas, tenemos que tirar hacia adelante, y desde luego tenemos que tener claro que el enemigo están quienes manejan el BOE, el BOJA, quien toma decisiones políticas, y ese mundo empresarial que sigue siendo insaciable y que solo quiere enriquecerse, y si ahora no me enriquezco, guardo el dinero a esperar mejores condiciones. Por eso del día 6 de octubre no es una movilización cualquiera, tenemos que ir generando conciencia ciudadana pensando en que lo que nos jugamos es ese modelo. El día 6 y el 7 y el 8 y en cada empresa y en cada ámbito, no termina nada, tenemos que continuar. Y si hoy toca esto aquí por la mañana, las próximas serán por la tarde, serán al mediodía. Pero la conciencia nos debe de llevar a participar en ella. El futuro de los que vienen detrás nuestra y de muchos de los que estamos aquí presentes por razones de edad, va a depender del esfuerzo que hagamos en estos momentos. Y viene la situación de los ayuntamientos. Hace años, seguro que algunas me han escuchado más de una vez hablar del peligro que se cierren los ayuntamientos. Y no estamos hablando de los funcionarios. Cuando hablamos de ayuntamientos, estamos hablando de una de las administraciones más cercanas de concesionarias, y hoy por hoy casi es la parte más importante de la economía de muchas ciudades. Y es un auténtico desastre. Y lo fácil decir, me lo he encontrado de esta manera, el que estuvo anteriormente me lo ha hecho. Eso es una irresponsabilidad. Y eso es responsabilidad colectiva del que estaba, del que ha llegado y del que vendrá. Es necesario mejor gestión, reivindicar otro papel para el ayuntamiento, pero también hay que gestionarlo con criterios de equidad, de justicia, y pensando que es un servicio para los ciudadanos y para las ciudadanas. Son elementos que merecen la pena que reflexionemos. Por eso el día 6 a las 7 de la tarde, en esta movilización que hemos abierto, las organizaciones convocantes al conjunto de organizaciones sociales y políticas que compartan nuestro modelo de sociedad, a que participen en ella, participen desde la igualdad, porque merece la pena. Y por eso termino, compañeros y compañeras, diciendo a los compañeros de Visteón, están en el camino, en la pelea, tienen bien situado el objetivo, merece la pena la lucha y seguro que van a sacar adelante este conflicto. Por ello y por lo que representa para la provincia de Cádiz el empleo de esta empresa. Y la pelea en los ayuntamientos. Justo enfrente tenemos a los compañeros de Jerez variados, desde autobuses, Limasa, casa, etcétera, etcétera. Merece la pelea, lo mismo que lo de Polanco o las compañeras de ayuda a domicilio que siguen sin cobrar en el Ayuntamiento de Trebuena y que ahora a las 12 tienen una concentración en la puerta de Diputación, porque lo que no se puede concebir es que la administración autonómica ponga el dinero en los ayuntamientos, las diputaciones, para que le paguen a las trabajadoras, a los trabajadores, y estos se los gasten en otras cuestiones, y estos salarios, que son salarios miserables, en la mayoría de 500, 600 euros al mes, pues pasen meses sin cobrar, cuando en muchos casos la familia depende de ellos. Por eso os digo, termino, esto es una batalla ideológica, situaron ese concepto, no un problema que solucionemos los conflictos que hay que plantear, los que podamos conocer, sino es la cuestión de fondo. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo en la unidad, en la solidaridad y en participar en las movilizaciones. Muchas gracias, compañeros y compañeras, ánimo adelante, merece la pena la pelea. Junto a nosotros oigo las voces de tantos otros que como tú